Buenos días, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Gusto en saludarlos. Vamos a esperar que se incorporen un poquito más. Está Alex, Danet, Claudia, Angélica. Ok, perfecto. Mientras se incorporan sus compañeros, vamos a proyectar este video, que es de 6.34 segundos, que está muy práctico, pero más o menos un poco sobre la historia del derecho procesal mercantil, que es lo que tenemos que ver, que hemos estado haciendo un análisis al respecto. Entonces, si me permiten, les comparto ya el sonido para que oigamos este video. Prehistoria. Se inician relaciones sociales para satisfacer necesidades básicas por medio del trabajo. Comunidad primitiva. Empieza la existencia de los metales y de la escritura. Con el paso del tiempo se desarrolló el trueque para satisfacer necesidades básicas y obtener una ganancia de ese intercambio. Posteriormente se creó la moneda como respaldo de transacción comercial y en esta época se desarrolló libremente. Debido a las múltiples funcionalidades del intercambio de la moneda, se establecen unas reglas de conducta para comercializar con otros países. La primera regla fue el Código de Hammurabi. Esta regulaba préstamos e intereses y comisiones. La segunda regla fue la Ley de Rodas, la cual regulaba y controlaba el transporte marítimo. Y la tercera regla fue la Gruesa de Ventura, regulaba los préstamos otorgados como garantía de entrega de las mercancías por vía marítima. En Roma se establecen relaciones comerciales como las relaciones entre ciudadanos, esclavos y extranjeros, reguladas por el ius gentium, y las relaciones entre los pueblos, marcando el inicio de normas internacionales y transnacionales. Surge el derecho mercantil legalmente formalizado. Se produce por la división del Imperio Romano. Aparecen repúblicas independientes controladas por los señores feudales. Se trabaja la tierra generando la economía y dando paso también a las ciudades medievales de consumo e intercambio, donde trabajan gremios de comerciantes y ordenamientos locales, lo que da origen a la burguesía, la cual se enfrenta con el sistema feudal, y es ahí donde empieza el derecho comercial. Tras la caída del Imperio Romano se produce el tráfico mercantil. Para solucionar los conflictos entre los comerciantes se creó en Francia las sentencias, estatutos, legislaciones e instituciones legales que conformarán el derecho mercantil, como mercados y ferias en las que participaron las letras de cambio, sumarios de quiebras, entre otros, la jurisdicción consular, la cual actuaba bajo el principio de buena fe, y la lex mercatoria, origina las instituciones mercantiles, la ley que se aplicaba a las relaciones comerciales. En 1510 se destacan dentro de la legislación mercantil las ordenanzas de Sevilla. En 1521, la conquista española se enfoca en el orden político y de agricultura. En el siglo XVI llega la industrialización como consecuencia de la Revolución Francesa. En esta época, en 1539, se prohibió la importación de mercancías textiles de lana provenientes de España y de una parte de Flandes. En 1540 se imponen restricciones a la exportación de oro. En 1673 se expiden en Francia las ordenanzas de comercio terrestre y marítimo.
En 1737 se expiden las ordenanzas de Bilbao. En 1828 se expide un código de comercio mixto para quienes realizan actos de comercio. En 1829 aparece el Código Mercantil de influencia napoleónica y se crearon negociaciones a nivel mundial. En 1861 aparece en Alemania el Código de Comercio. En 1881 aparece el Código Federal de las Obligaciones en Suiza. En 1888 se establece la Asamblea Constituyente y el Código de Comercio alemán, en el que se especifican los actos y actividades que definen al comercio y al comerciante. En el siglo XX, el derecho mercantil dio paso a la consolidación del capitalismo y el comunismo. En 1942 se junta el Código del Comercio y el Código Civil y se consolida una corporación de comerciantes. Se unificó el derecho privado con la intención de dividir el derecho civil y el derecho mercantil. A mitad del siglo XX cayó el comunismo y surgieron las formas de financiamiento, mercado de valores, obtención de créditos y se experimentaron cambios en la ciencia y en la tecnología, dando paso a la globalización. Y finalmente, para poder cumplir con los tratados internacionales, se crea la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, dando a entender que las leyes de materia mercantil ya no se manejan a nivel interno dentro de un país, sino a nivel global. Bueno, jóvenes, esto es lo que vimos en este video, esto es lo que nos interesa en este momento, nada más referente a lo que estamos analizando. Sí, tu seguridad no es un mito. Sí. Déjeme ver. Aceptar. Bueno. Ya vieron cómo el derecho mercantil surge, históricamente hablando, cómo ha sido su evolución y actualmente dónde nos encontramos en este momento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues les voy a dejar una actividad para que hay que tener tarea para el próximo martes que tenemos sesión, ¿sí? Y ahorita les voy a dejar en qué tengo que trabajar ustedes. Está Claudia, Alex, Annette, ¿sí? Wendy, Jessica, Esmeralda, Eladio, pero parece que se desconectó. Estaba conectado. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Vamos a ver si se conecta su compañero Eladio. Bueno, la actividad para el próximo martes, jóvenes, va a consistir en lo siguiente. Nosotros debemos de leer el libro quinto de los juicios mercantiles, ¿sí? De los procedimientos especial mercantil que se establece en el artículo 1049 del Código de Comercio. Para esto, yo les voy a pedir algo muy sencillo y muy práctico, que a la vez nos va a permitir a todos. Necesito, y voy a asignar 3 artículos a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes va a hacer de este artículo una diapositiva. ¿Sí? Déjenme ver, por ejemplo, este. Ajá. Porque ahí tienen casos interesantes. Bueno, entonces, Anet, artículo 1049, 1050,
y 1051. Es decir, va usted a hacer una diapositiva de cada uno de esos artículos. Si considera usted en un artículo que puedan salir 2 diapositivas o 3, adelante, porque el 1051 es un poco más amplio. ¿Sí? Voy con su compañera Claudia. Artículo 1052. Me lo tienen que enviar por correo, chicos. 1053 en diapositivas. Y 1054. Claudia. Alex, es el 1055. Y 1055 bis. Le estoy dando nomás 2, ¿por qué razón? Porque el 1050 es amplio, ¿sí? Entonces, voy a trabajar el 1055 y el 1055 bis. Con Wendy. Vamos a entrar con el capítulo 2 de la capacidad y personalidad y hablamos del artículo 1056, 1057 y 1058. Jessica, artículo 1059, 1060 y 1060 nada más. Jessica. Esmeralda, le toca el 1061. Y el 1061 bis. Eladio, le toca el artículo 1062, 1063, 1064 y 1065. Entonces, Eladio, 1062, 1063, 1064, 1065. Como son artículos muy pequeños, por eso les estoy asignando así. Son 3, 6, 7. Bueno, estos artículos, ¿sí? Del Código de Comercio van a ser sus diapositivas. Diapositivas y, por favor, me lo envían a mi correo. Bueno, ¿por qué es necesario conocer todo esto? Les voy a decir una sencilla razón. Para que ustedes conozcan precisamente cómo el abogado en la práctica, en materia mercantil, que es lo que tenemos nosotros, un procesal mercantil, cómo nosotros aplicamos los artículos, en base a qué nos manejamos, en base a qué solicitamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a manejar algo muy brevemente y que lo vamos a ver en las diapositivas de sus compañeros. Y nos hablan de lo siguiente. ¿Sí? Un artículo que se maneja mucho. Se habla del artículo 1054. El artículo 1054, que por regla general, cuando no encontremos una disposición en específico en el Código de Comercio y le vamos a solicitar algo al juez, podemos, ¿sí? De forma supletoria, porque así se maneja, aplicar algo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en su caso, también podemos aplicar de forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Y por eso citamos este tipo de artículo. Nosotros decimos, ciudadano juez tercero de lo civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Juan Pérez López, promoviendo de derecho, estableciendo lo que habíamos dicho, que promedio este curso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos tal del artículo 1054 del Código de Comercio y con relación al diverso que digamos en el código, déjeme acordar, hipotéticamente tal no recuerdo el contenido, pero parece que es alguna de algo de en materias procesal civil, el artículo 79, parece que son medidas,
disciplinaria y con fundamento en el artículo 1079 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, vengo a solicitar a su señoría lo siguiente, 2 puntos y aparte, inciso A, y ya digo qué es lo que quiero. ¿Por qué? Porque no encontré un artículo en el Código de Comercio que tenga como característica o que esté debidamente fundamentado lo que vamos a pedir. Esa es la regla. Entonces, por esa razón necesitamos nosotros tratar de leer esta parte e ir comprendiendo, porque eso es lo que se tiene que hacer. Esto en la práctica profesional se hace de esta manera. Voy a compartir con ustedes en este momento pizarra para aplicar una cuestión que es sumamente importante. Perfecto. Vamos a ver, déjenme abrir un poco la pizarra. Bueno, vamos a dejar lo siguiente. Vamos a dejar texto. En el caso particular del Estado de Puebla, ¿sí? Los tribunales jurisdiccionales solicitan que los escritos, acuérdense que se llaman escritos u promociones, así se les denomina, ¿sí? Deben estar fundados y motivados para que el juez proceda a emitir el acuerdo u auto correspondiente. A la petición realizada por el promovente en su escrito que antecede. Esta es la regla. En el caso de Puebla, nos piden que se haga de esta manera. Bueno, ¿y qué debemos entender por fundamentado? Cuando hablamos del término fundamental, esto se debe de entender o se comprende en citar los artículos, ¿ok? Los artículos previstos en la ley de la materia y aquí hablamos con esto, por eso es importante, supletoriamente, citar los dispositivos legales que prevén la hipótesis normativa de acto que le solicitamos a su usía, otra vez palabra,
Acuérdense, Usía es juez. Esto es así rápidamente. Por ejemplo, hoy te voy a meter algo interesante. Vamos a ver. Ok, desde ello. Si nos revisamos el artículo 1061, fracción primera, establece lo siguiente. El poder que acredite la personalidad del que comparece a nombre de otro. ¿Qué tendría yo que hacer? Por ejemplo, de manera muy textual voy a decir en este momento. Expediente número 104 diagonal 2021, ¿sí? Juicio ejecutivo mercantil. Promovemos, va Rafael Pérez Ordóñez, va sobre Carmen Sánchez Ruiz, ¿sí? Ya estamos ahí. Ciudadano juez segundo de lo civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla. Y aquí vamos a poner que licenciado Alfonso Alex Nava, promoviendo en mi carácter de mandatario de la demandada María del Carmen Ruiz Sánchez, ¿sí? Personalidad que la acredito, ¿sí? En términos del instrumento notarial número 123, volumen 44, ¿sí? De fecha 18 de mayo del año 2020, expedida ante la Fe de Notario Público número 20 de esta ciudad de Puebla capital, licenciada María Isabel Cajica Lozada, ¿sí? Coma, en el cual consta que se me otorgó poder para pleitos y cobranzas y actos de administración a favor de mi mandante, documento que se exhibe en copia certificada y copia simple para que esta última sea cotejada con la primera y me sea devuelto el original por serme útiles en otros trámites. Punto y coma, con el debido respeto comparezco y expongo, 2 puntos y aparte. Que por medio de este escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1061, fracción primera del Código de Comercio, ¿sí? Como lo establece en este momento, se exhibe en copia certificada el instrumento notarial, y repetimos acá, ¿sí? El cual consta que se me otorgó poder para pleitos y cobranzas y actos de administración en favor de mi mandante, hoy demandada en el presente juicio, ¿sí? Punto y aparte, así se ve. Esto es con el fin de que se me esté notificando de manera personal al suscrito todo lo referente a la demanda interpuesta en contra de mi mandante. Punto y aparte, por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, ciudadano juez, atentamente pido se sirva. 2 puntos y aparte, único. Acordar de conformidad lo solicitado por estar ajustado conforme a derechos. Punto y aparte, Heroica Puebla de Zaragoza. Estaríamos, como estamos promoviendo en San Pedro Cholula, ahí tendríamos que poner San Pedro Cholula A. Estamos 6 de mayo del año 2021. Firma el Alex Alfonso, y ahí está, como abogado. Y le ponemos apoderado legal. Esa es fundamental. Porque nosotros vamos precisamente, vamos a exhibir el poder. Cuando hablamos de un poder, debemos tener el poder notarial, ¿sí? Entonces esa es la fundamentación. ¿Y la motivación qué es? La motivación. La motivación
reside en que la solicitud se encuentre ajustado a la norma legal que estamos invocando en el escrito, para que el juez acuerde favorable la petición formulada. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso es fundamental y motivar. Todos los escritos nos piden así. Ese es el estilo que nos piden nuestras autoridades judiciales en el estado de Puebla. En la Ciudad de México, lo que antes era considerado el Distrito Federal, no lo solicitaban como tal. De hecho, en la Ciudad de México lo que tenían es decir, tú hazme la petición sin fundamentar. Y yo les pregunto, ¿qué artículo de la Constitución nos da el derecho de petición? Preguntó. Es el artículo 8, profe. Es correcto, ahí está muy bien. Qué bueno que me dice usted, Jessy, porque voy a hacer con esto. Cuando ustedes manejen y no encuentren ningún fundamento o no recuerdan, por ejemplo, si están ustedes en la cuestión de que, ¿cómo se llama? Por cuestiones de tiempo, no llevan su código ni nada por el estilo, recuerden esto. Toda solicitud que le hagan a la autoridad, háganlo con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política, porque es el derecho de petición. Aquí le llamamos el derecho de petición. Y con este solo artículo, sin invocar otros artículos, la autoridad tendrá que acordarles su solicitud. Recuerden que el derecho de petición tiene que ser ¿de qué? De forma escrita, respetuosa y pacífica. Esa es la regla. Ustedes tienen que hacer de esta manera su escrito. Hacerlo por escrito, no importa, a mano, Claro, siempre deben dejar las sangrías que yo les enseñé en la sesión anterior. ¿Por qué las sangrías? Porque por regla general los expedientes se cosen. Y cuando se hace la costura, si ustedes lo agarran hasta, no dejan el espacio suficiente para la costura, entonces su promoción a la hora de coserlo se va a tener que ver sesgado por el que se ha cosido y no se podrá leer. De ahí razón que piden una quinta parte del lado izquierdo de la hoja, ¿sí? Es para las costuras. Bueno, entonces, este es el artículo que ustedes deben manejar en todas las materias, chicos, en todas. Si de casualidad no recuerdan el artículo, el código que ustedes están solicitando, nomás invóquenle. Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política y demás relativos del Código de Comercio, solicito a su señoría lo siguiente. 2 puntos aparte. Ahí está. ¿Y por qué solicitamos el artículo 8? Porque el artículo 8 parece que es de mayor jerarquía. Y por esa razón nosotros invocamos esta regla. No sé si captan la idea de lo que estoy platicando con ustedes en este momento. Lo que yo busco es que ustedes ya empiecen a ver y a pensar como abogados. Por eso los abogados dicen, bueno, a ver, abogado, yo tengo este asunto. ¿Cómo se va a resolver? Se va a resolver en base a esto, esto y esto y esto.
Tan sencillo y aquí está. Porque precisamente el abogado debe actuar en términos de las normas jurídicas, en términos de las leyes. No podemos actuar de otra forma. El abogado tiene forzosamente que trabajar en esta parte. No sé si ya vieron cuál es la finalidad de esto que estoy platicando con ustedes, de fundamentar y motivar. ¿Sí? Yo fundamento en base a uno o más artículos del Código de Comercio, que en este caso vamos a aplicarlo, o puedo invocar el artículo 8º de la Constitución Política. Y esa es en materia de petición. Ahora, podré invocar otros artículos de la misma Constitución cuando consideremos que han sido violados nuestros derechos procesales. Por ejemplo, si hablamos de una tercería excluyente de dominio, ¿sí? Es decir, en un juicio ejecutivo mercantil llegan y se embargan bienes que estaban en el domicilio del deudor y resulta ser que esos bienes únicamente fueron depositados por otra persona que, dado su necesidad de espacio, no tenía dónde guardarlos, le pidió al hoy demandado que le permitiera depositar en el interior de su casa estos bienes, estos objetos. Y llega la autoridad y llega el actor y encuentra esos bienes y los señala como para bienes para embargo. Entonces la pregunta es, ¿el embargo está bien hecho? No, porque se han embargado bienes que no corresponden a la deuda. Pero esto no lo conoce la autoridad ni tampoco lo conoce el actor. Entonces por eso viene un tercero, una tercera persona ajena al juicio, así se le llama, ¿sí? Quien a través de un escrito y debidamente documentado con las facturas o tickets o documentos que acrediten la propiedad de estos bienes que han sido sujetos de embargo, deberá decirle al juez, señor juez, yo soy el dueño de estos bienes muebles que fueron embargados por auto de fecha tal y que desde este momento yo no tengo ninguna relación con el actor, por tal razón solicito se destrabe el embargo que de manera ilegal se hicieron sobre mis bienes. El juez, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que va a oír también al actor, va a abrir un periodo de pruebas y va a emitir una sentencia interlocutoria. En esa sentencia interlocutoria va a determinar que efectivamente los bienes que fueron embargados por fecha tal, que se presumían que eran propiedad del demandado porque se encontraban en su domicilio, corresponden a una tercera persona, por tal razón se levanta el embargo y se faculta al diligenciario de este tribunal a que se constituya nuevamente asociado de la parte actora al domicilio del demandado y proceda a señalar nuevamente bienes muebles para garantizar, ¿sí?, la deuda principal dentro del presente juicio. Eso es lo que tendría que ser. Y entonces ahí estamos viendo todo esto, estamos haciendo su análisis en estos momentos. Esta es la parte interesante. Por eso es la parte en la cual el abogado trabaja. Y su trabajo es totalmente intelectual, ¿eh? Algo que muchas veces hay personas que no valoran este tipo de trabajo. Nuestro trabajo es intelectual, no es material, ¿sí? Entonces, muchas veces hay clientes que se molestan a la hora de solicitarles el pago de los respectivos honorarios por nuestro trabajo realizado. Y eso se debe en gran medida pues, a todo lo que estamos haciendo, lo que van a hacer ustedes. Tratar de comprender todos los alcances de esta ley. Y esto es lo que estamos analizando en este momento. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario que tengan al respecto? ¿Ya le tomaron imagen a esto que acabo de explicar en la pizarra? Para que pueda yo cerrarla y podamos seguir adelante. Profesor. Ok, gracias. Entonces vamos a dejar esto, dejar de compartir y nos vamos a lo que sigue. Ok. Bueno, hablábamos precisamente qué es competencia federal.
Y aquí es algo interesante que debemos de aplicar, chicos. Y bueno, voy otra vez a la pizarra para ver, porque es lo que tenemos nosotros que analizar esta cuestión. Pizarra. Bueno, aquí está. Hablamos de competencia federal. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a manejar? Sí, es federal. Ok. Tenemos cómo está conformado el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de la Nación, Tribunal Federal Electoral, Consejo de la Judicatura. Después del Consejo de la Judicatura, ¿quiénes tenemos? Tribunal Colegiado de Circuito. Tribunal Unitario de Circuito. Y juzgados de distrito. Bueno, ¿qué pasa con ellos, chicos? Pasa lo siguiente. Después de los juzgados de distrito, pues ya tendríamos nosotros en determinado momento los tribunales de los estados. Tendríamos que ver a los tribunales de los estados. Bueno, pero estos que nos estamos hablando en este momento, estos que es sumamente importante para nosotros, es lo siguiente. En particular vamos a hablar del juzgado de distrito. El juzgado de distrito debe de conocer de todos los juicios que se encuentren previstos en las leyes federales. Por ejemplo, si hablamos del Código de Comercio, Código de Comercio es competente para conocer, involucrarse en los juicios ordinarios y o ejecutivos y o especiales, ¿sí? Estos son
son estos los que deben de conocer. Estos son los juzgados. A estos juzgados de distrito, ¿sí?, se le conoce en términos de ley como juzgados de primera instancia. A nivel federal. A nivel federal. Ahí está. Juzgado de primera instancia a nivel federal. Así es que se conoce. Igual, si tuvimos, por ejemplo, una cuestión de carácter penal, un delito penal, en un delito penal, se aplica, en este juzgado, aplica el Código Penal Federal. Y el juzgado va a ser competente para conocer esta cuestión. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, jóvenes. Todas las leyes federales, ¿sí?, ¿quién es el tribunal competente para conocer y resolver de esta situación? Los juzgados de distrito federal, ¿sí?, el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, por acuerdo, ¿sí?, entre la Federación y los estados, depende del litigante si desea promover el juicio ordinario, ejecutivo y o especial ante el juez de distrito, o podrá optar por acudir al juez del fuero común. Porque existe esta facultad prevista en el artículo 1, fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué artículo consideran, chicos, que pueda ser objeto del análisis que estamos haciendo en este momento? Pregunto yo a ustedes. ¿Qué artículo consideran, chicos? ¿Qué piensan, chicos? A ver, coméntenme. ¿Qué artículo consideran ustedes que sería el que podríamos aplicar nosotros? Ya ustedes llevaron derecho constitucional, ya ustedes más o menos han
tratado de encontrar cómo se divide la Constitución, cuáles son sus títulos, sus capítulos, y precisamente al razonar los títulos, podemos establecer dónde está lo que estamos hablando en este momento. ¿Sí? ¿Cuál consideran que sea? Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación, ¿eh? Y este es el fundamento, chicos, que se maneja precisamente para que en el escrito de demanda el abogado tenga que invocar esto de la competencia del fuero local o, si no lo invoca, va al fuero federal. ¿Sí? La pregunta es ¿cuál? ¿Quién opina al respecto, chicos? Profe, no sé si estoy bien, pero me parece que es el artículo 94. Fíjate que va más o menos por ahí, pero no es el 94, porque sí está, ya estamos hablando de esos artículos hacia arriba, es correcto, pero no es el 94, porque en el 94 hablamos de servidores públicos, pero más o menos ahí vas, casi ahí vas, ¿sí? Sí, porque ya estamos en esta parte, esa es la parte de los artículos. Miren, les voy a poner este dato, para que vean. Artículo 104, fracción segunda. Esto, por favor, lo quiero que lo tengan también en su libreta, que ustedes anoten esta parte, ¿eh? Igual, tómenle una foto, pero es importante esto. ¿Por qué? Porque dice el artículo 104, los tribunales de la Federación conocerán, fracción segunda, de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Punto. Y seguido. A elección del actor, y aquí dice a elección del actor, y cuando solo se afecten intereses en particulares, podrán conocer de ella, los jueces y tribunales del orden común. Entonces, si yo quiero que un juez del fuero local, es decir, del Estado de Puebla, conozca de este juicio, yo tengo que en mi escrito de demanda, en uno de los puntos cuando hablamos del capítulo de derecho y ponemos fracción primera, número romano, la competencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con relación a los artículos tal, 1000 y fracción del Código de Comercio, solicito a su señoría se declare competente para conocer del presente juicio. Punto y aparte. ¿Por qué? Porque el 104, fracción segunda, nos dice a elección del actor. O sea, yo actor, elijo si quiero o no que este juicio se radique en un juzgado de distrito o me voy a un juzgado del fuero del local, del estado. Ahí está la regla. No sé si ya captaron la idea, jovencitos. Esta es la parte que ustedes tienen que aprender. Y ustedes están haciéndolo, y aquí sí voy a decir otra vez con lo que dije anteriormente, están fundamentando y motivando esto. Esta es la parte que ustedes están tomando en este momento. Hacen su fundamentación y su motivación.
Entonces, de esta manera, ustedes están cumpliendo con ello. Y entonces aquí hablamos precisamente de la competencia. Por eso al litigante es a él quien le corresponde esta parte. Y entonces, por esta razón, el 104, fracción segunda, nos remite a que nosotros podamos acudir a un juzgado del Estado de Puebla. Pero esa es decisión del abogado. Bueno, ya estamos terminando nuestro tiempo. Sí, déjenme ver, jóvenes. Ajá. Entonces, jóvenes, lo que quedaría nada más pendiente, si son tan amables, es hagan sus diapositivas de los artículos que les acabo de mencionar. Y ya otra cosa importante les comento. Vamos a tener que leer a partir de este artículo que yo les acabo de mencionar hasta en 1414 está bis, ter, quater, quinter, sexter, está así y demás, porque es todo lo que tenemos que leer, porque para que ustedes puedan comprender lo que estamos manejando en este aspecto de cómo se aplican los juicios en materia mercantil. Entonces, favor de enviármelo a mi correo para que tenga yo su segunda actividad, ¿sí? Entonces, ¿cuál fecha límite? Pues más tarde el próximo domingo, para que lo envíen. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, jóvenes, y los veo yo el próximo martes. Nos estamos viendo. Es un gusto saludarlos. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Clau. Déjame ver el audio. Ahí están, listo, ya está. Yo le envié sus artículos. No te preocupes, a veces pasa así cuando no hay audio, pero por el chat. Ahorita acabo de ver el chat y por eso ya te escribí. No tengas cuidado. Entonces, envíalo a mi correo, por favor.